Y de Nueva York, una noticia de California. De nada sirvió que esta señora viviera en el estado santuario más grande de Estados Unidos. A esta vendedora de elotes la atrapó ICE. La mujer madre de 4 pequeños enfrenta hoy desde la cárcel su proceso de deportación con información de la agencia de noticias EFE. Lo publica el periódico La Opinión. Escuchen bien, porque eso también debe de ser noticia a ambos lados de la frontera. Yo no sé si sí, es de México, la señora es mexicana, lo acabo de confirmar. Estos mexicanos y estas mexicanas están enfrentándose a esta persecución, a esta criminalización, a esta ola antiinmigrante desde la Casa Blanca que encabeza precisamente Donald Trump. Y el gobierno de México, el gobierno de Al Capone, el gobierno del Al Capone mexicano, Donald Trump, perdón, Enrique Peña Nieto, como diría Edgardo Buscaglia, el Al Capone mexicano, Enrique Peña Nieto, dice una y otra mentira. Y además, una y otra mentira que repite el secretario de Relaciones Exteriores y una y otra mentira que seguramente repetirán cónsules y embajadores. Que el gobierno de México va a defender con uñas y dientes a los mexicanos en Estados Unidos. Pues pura madre, pura chingada. ¿Dónde quedaron los 1,000 millones extras que iban a mandar para hacer de los consulados verdaderas defensorías de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos? ¿Dónde están los recursos de los que habla Luis Videgaray para ofrecer certidumbre jurídica a los mexicanos? Aquí tenemos a esta señora vendedora de elotes en California que está en la cárcel y que podría ser deportada. ¿A ella qué le van a decir? Tráigase a sus hijos. ¿Qué dijo Videgaray? Por cada mexicano que regresa, México gana. Y por cada mexicano que se va de Estados Unidos, ellos pierden. Chinga tu madre, Videgaray. ¿No? O sea, perdónenme ustedes. Ahí le va, leo del periódico La Opinión. A pesar de la reciente aprobación de la ley SB 54 que convirtió a inicios de mes a California en un estado santuario, una inmigrante fue detenida en la ciudad de Rancho Cucamonga por vender elotes en la calle y ahora enfrenta su deportación. Escuchó bien, no por pedir limosna, no por robar, sino por vender elotitos. Es una elotera. Esta es una clara violación al Trust Act, Ley de Valores SB 54, dijo a la agencia de noticias EFE Benjamin Wood, vocero del Pomona Economic Opportunity Center, que calificó de desafío el comportamiento del alguacil del condado de San Bernardino, John McMahon. Wood lamentó que tanto McMahon como otros alguaciles hayan opuesto desde el inicio a esta ley y ahora se están ensañando contra los más débiles y dando órdenes a sus oficiales a cometer estos atropellos. ¿Y el gobierno de México, apá? No, bien, gracias. El arresto de esta mexicana, Marcelina Ríos, el pasado 13 de octubre mientras vendía elotes en un parque de la ciudad de Rancho Cucamonga, una ciudad al este del condado de Los Ángeles, desató el enojo de los activistas y las denuncias en el primer caso de este tipo conocido tras la firma de la ley santuario en California. Jacob Bailey, del departamento del alguacil de San Bernardino, dijo a la agencia de noticias EFE que la inmigrante fue detenida después de haber sido sancionada con 3 multas por vender sus productos en lugares públicos sin tener un permiso, un delito menor según los códigos de la ciudad. A la 4ª vez tenemos que detenerla, dijo Bailey. La mexicana, madre de 4 niños nacidos en Estados Unidos, salió de la cárcel cerca de la medianoche para encontrarse con ICE y ahí la apañaron los de ICE. Lauren Mack, vocera de ICE en el sur de California, confirmó a la agencia de noticias EFE el arresto de Ríos y aseguró que la inmigrante se encuentra en el centro de detención de inmigrantes de Adelanto, California. Es el colmo, Toño, que el gobierno, las autoridades de Donald Trump se ensañen contra una vendedora de elotes que vende elotes para mantener a sus hijos, que no son una carga pública. Es una mentada de madre que el gobierno de México diga que respalda a los migrantes cuando tenemos a esta humilde vendedora de elotes, a esta elotera, que fue arrestada por múltiples multas por vender sus elotes y que ahora está en un proceso de deportación, chingada madre. Y es ridículo que con tal de llegar a la cifra que quieren para las elecciones de 2020, esa que les exigió Donald Trump desde un principio a la ICE y a toda inmigración,
es ridículo que incluso vayan contra una señora que vende elotes, que tiene cuatro hijitos. Es absolutamente indignante, Vicente. Hace un momento dices que comparaste como el doctor Buscaglia, a Peña Nieto con Al Capone. No, Al Capone era ignorante, pero era street smart, era inteligente. Peña Nieto es ignorante y no es nada inteligente. Y punto. Y se acabó, fíjate, ¿no? Para que vean, y me lo corrigen bien, Laura Torres Cruz dice: Vicente, ¿por qué no les dices las palabras correctas? No es criminalización, discriminación o persecución de odio. Nosotros somos un negocio de organizaciones privadas, cárceles privadas que generan dinero por cada indocumentado que arrestan en Walmart, Wells Fargo y otras empresas. Invierten dinero a estas cárceles privadas. Sí, y hay que decirlo, no es una campaña, una ola antiinmigrante, es una retórica de terror de Donald Trump y su administración, tan así que la familia de Marcelina Ríos, la señora esta elotera que está detenida y está en proceso de deportación, no quiso denunciar en público el caso de la mexicana por miedo a posibles represalias. Imagínate en qué terror viven estas familias, y me refiero a las mexicanas, porque soy mexicano y porque constantemente estoy criticando al gobierno de Enrique Peña Nieto de mentiroso, cínico, descarado, desgraciado. Que jueguen con el discurso, porque salen públicamente ante los reflectores, los medios, incluso los periódicos en México. El gobierno de México respalda a los Dreamers. El gobierno de México en defensa de los inmigrantes o de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. El gobierno de Peña Nieto contra Donald Trump. Bueno, pues ¿dónde está el gobierno de México para defender a una elotera, a una humilde elotera que vende elotes en la calle o en los parques para mantener a sus niños, 4 niños? No robaba, no pedía nada. Se estaba ganando la vida decentemente y ahora está en proceso de deportación. Pues no la chinguemos. Y no solamente en proceso de deportación, sino en una de las peores cárceles de todo Estados Unidos. No lo quieren decir así, es una cárcel que evidentemente pertenece al sector privado, con el que se está haciendo mucho dinero. Es una cárcel en la que ha habido suicidios, en la que ha habido muertes sin poder explicarlas, y que pues hasta ahora que hay muchos activistas ya volteando a ver hacia la cárcel de Adelanto en California, es que estamos viendo este tipo de denuncias. Pero en realidad es una cárcel en la que está esta señora, imagínese, una mamita de 4 chiquillos. Y la incongruencia total del mexicano y la mexicana que vive en Estados Unidos cuando nos critican. Oye, habla más de Estados Unidos, de Chicago, de Los Ángeles, de Nueva York. No nos importa tanto lo que ocurre en México. Pues pinche incongruencia. Porque somos buenos para tirar los sombrerazos y las patadas. Pinche Peña Nieto pendejo, Luis Videgaray pinche corrupto, pero cuando se trata de nosotros, ¿no? Ponemos el grito en el cielo. Pero mientras no nos afecte a nosotros, nos vale madres. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo en México. Por eso los migrantes tenemos que poner el dedo en la llaga. Si no tenemos el zapato, la bota del poderoso en el cuello, si no tenemos las amenazas y las vejaciones que sufren medios de comunicación, activistas en México, desde el extranjero tenemos que levantar la voz para que se escuche fuerte, para que ese dedo en la llaga sea el pinche cuchillito de palo incómodo, para que empiecen a cambiar las cosas. ¿O no cree? Dele share, comparta. Regreso en un par de minutos. Los temas, las noticias, los casos y cosas que a usted le interesan, los escuchen sin censura.